¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este podcast que hemos denominado Foro Agropecuario. Hoy día con un invitado de lujo nos encontramos con el ingeniero Pedro Pellegrino. ¿Cómo está, ingeniero? Presidente de Asosemillas. Y nos acompaña Luis Reyes Ortiz, periodista de Foro Agropecuario, de Santa Cruz Agropecuario y de esta casa productora. Gracias por acompañarnos, don Pedrito, para hablar de un tema que realmente es un tema que mucha gente necesita informarse, mucha gente necesita entender muy bien qué es lo que está sucediendo, de qué estamos hablando cuando hablamos de introducir los eventos de biotecnología en los cultivos de granos, en la producción agropecuaria de nuestro país. Bienvenido, y Luchito, un placer tenerte aquí en el set y que nos estés acompañando. Igualmente con respecto a ambos. Bueno, Pablo, primero agradecer el espacio de Foro Agropecuario y bueno, vamos a ver qué podemos decir y comentar acerca de este tema de la biotecnología y todo lo que respecta a esta necesidad que hay de aumentar la producción en el mismo espacio, como para ser resumido. Don Pedro, usted es ingeniero agrónomo de formación. Coméntenos, por favor, comentémosle un poquito a los amigos la trayectoria de don Pedro Pellegrino. La trayectoria. Bueno, la trayectoria mía, después que me recibí de agrónomo nacional, trabajé 19 años en Cargill Semillas, en la producción de semillas de maíz, básicamente, girasol, algo de trigo también. Y bueno, era una época en el año 95 que estaba en pleno auge hacer semillas de contraestación. Y Bolivia fue un lugar importante, un centro importante de este tipo de producciones. Y bueno, me enviaron a hacer una supervisión. Iba a venir por una semana, como muchas veces vienen los técnicos que también ahora vienen a mi empresa. Y bueno, acá estamos, 29 años, de esa semana se hizo 29 años. Y en el año 95, fines del 95, armé nuestra empresa que se llama Multiplicadora del Oriente. El título no pensé mucho, pero era sobre la multiplicación. Y bueno, trabajamos bien, se conoció muy bien Bolivia como un centro de producción, contrastación, contrastado contra Argentina. Semilla que gran parte fue a la Argentina y competíamos con Estados Unidos. Y la ventaja era de que llegaba más rápido la semilla a la Argentina en los meses de septiembre y octubre, que ya en esa fecha ya se empezaba a sembrar. Y bueno, un poco como historia, como Multiplicadora del Oriente, fuimos la primera empresa que pudimos exportar con la norma OECD al mercado europeo. Enviamos girasol a Rumania, después fuimos los primeros, la primera empresa y la única, creo, que exportó semilla certificada a la Argentina. Y bueno, y después de eso fuimos reinventándonos y tenemos ahora un par de actividades más. Luchito, don Pedro Pellegrino, una persona muy reconocida. Cuando uno piensa en producción de semillas, generalmente, en mi caso como periodista agropecuario, me imagino que en el tuyo también, siempre lo identifica don Pedro Pellegrino como un querendón de este sector agropecuario, de este país, que definitivamente, al que él ha aportado tanto. ¿Qué te parece la posición de don Pedro Pellegrino en Asosemillas como semillerista? Bueno, ante todo, como tú dices, un hombre consustanciado ya con el ámbito del agro local y con el tiempo ya de estadía y de generación de trabajo, un referente obligatorio en la materia, y en tal sentido pertinente para hacerle esta consulta y el tema fuerte con el que estamos trabajando hoy en día, ¿no? La cuestión de la biotecnología y tratar de dilucidar esto. ¿Cómo plantea usted, don Pedro, justamente este concepto que se ha venido dando de tecnología y dado a través de los medios? ¿Estamos con un concepto exacto? ¿Es eso lo que tiene que entender la gente acerca de esto de biotecnología?
Bueno, Luis, bueno, gracias por su palabra hacia mi persona, y realmente soy un querendón de la semilla. Hace apenas 49 años que estoy en este rubro y bueno, me apasiona, tengo pasión por la semilla, y ante todo estoy a favor de la biotecnología. Eso es indudable que estoy a favor. Ahora tenemos que empezar a ver una serie de elementos que no es la biotecnología sinónimo de rinde. La biotecnología no es sinónimo de rinde. La biotecnología es una herramienta más que se le da al agricultor, o sea, se le aplica a la variedad o al híbrido, se le aplica los eventos, ya sea contra el BT, contra el tema de insecto o algún otro componente de resistencia a herbicidas. Y bueno, también hay eventos que son tolerantes a la sequía. Entonces, de ahí partamos. Es una herramienta que va a tener el agricultor en esa variedad que elija o en ese híbrido que elija para poder de repente bajar el costo, llegar al final del ciclo de la planta que tenga una salud y una sanidad importante, y supuestamente podrá tener un mejor rinde. Ahora, no solo la biotecnología da un buen rinde, o sea, que la producción es algo integral, que arranca de un buen suelo, nutrido, con rotaciones, la elección de una buena variedad, ya sea de soya o de trigo, o un buen híbrido. En el caso de maíz, que son los 3 cultivos que tienen eventos: el maíz, el trigo y la soya, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos definida por la zona donde esté el agricultor, el que elijamos la variedad, ahí empieza todo este tema de manejo de un trabajo para poder tener una muy buena producción. Y la biotecnología, perdón, Pablo, va a ayudar a eso, ¿no es cierto? Es una herramienta más. El agricultor va a reducir seguramente gastos de agroquímicos, va a reducir agua, y otra cosa que estos últimos meses está faltando, que es diésel, es el combustible, ¿no? Nosotros hemos visto en todas las redes sociales, y hay diferentes comentarios, diferentes opiniones, apreciaciones de propios y extraños, de entendidos o no en la materia, porque todo el mundo habla de biotecnología, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, el comité, por ejemplo, de bioseguridad ha convocado a los semilleristas, han hablado con Asosemilla, está conversando el gobierno con ustedes. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, cuando ustedes cumplieron los 25 años, estuvo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras en aquella oportunidad, invitó a los semilleristas y les dijo: ustedes son los apropiados para conversar de la producción de semillas con eventos de biotecnología. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto actualmente? Bueno, comienzo con lo que usted comentó últimamente. Evidentemente, el ministro Remy nos invitó, y Asosemilla llevó a dos profesionales, 2 responsables de los laboratorios, los llevó a La Paz, donde ellos expusieron cuáles son las intenciones que podían llegar a que ellos se motiven como laboratorio a Bolivia. Y bueno, para traer su tecnología a Bolivia. Para traer su tecnología a Bolivia. Después, por distintas situaciones, eso se fue un poco enfriando, y empezaron ciertas reuniones con representantes de los agricultores, con el gobierno, hacer mesas de trabajo. Empezaron a hacer 2 o 3 mesas. El sector semillero no fue invitado, tampoco fue invitado los dueños del laboratorio, que son los dueños de los eventos, y tengo entendido que eso fue muy irregular. Hacían 1 o 2 reuniones y esperaban 2 o 3 meses, se reanudaron y vuelta a estar. Así que no sé hasta dónde han llegado con ese tipo de reuniones, si hablaban de decretos, de leyes, y bueno,
hasta ahora no puedo decirle más, Pablo, porque nosotros no hemos participado. Lamentablemente, porque podía haber sido un aporte importante para que el gobierno actual tenga más información de esto. Yo creo que la información sobra. El tema es una decisión política, ¿no? Y estas retardaciones en estos plazos y en estas reuniones, al parecer, bueno, esto por lecturación periodística, no se están dando de quedarse en un estancamiento medio o un avance relativo, sino parece ser de que es un freno que de nuevo inicia el proceso a un lugar cero, ¿no? Bueno, personalmente creo que es eso, ¿no? Hay un avance y un retroceso, un avance y un retroceso, o sea, que no hay voluntad política. Yo estoy totalmente convencido que este gobierno no le interesa... ¿Cuánto tiempo que está el Comité de Bioseguridad trabajando? Y ese empezó hace 2 años, cuando ANAPO presenta la documentación de los trigos y de la soya sobre la tolerancia, la resistencia a la sequía. Entonces ahí se fueron reuniendo, pero no hay una regularidad. No hay una regularidad en que sigan citándose y avanzando. O sea, ya van 3 años y creo que han evaluado una campaña o 2 campañas, pero no hay tampoco información. Esto salió con mucha más fuerza el tema de la biotecnología, por el tema de que se habló del Intacta, se habló del HB4, por el tema de la producción de biodiesel a través de la soya, ¿no es cierto? Sí. Pero hay cultivos como el algodón que necesitan de repente un evento para poder resistir al tema de las malezas, poder hacer aplicaciones y eliminar las malezas para que el cultivo pueda desarrollarse, que no es de consumo humano. ¿Por qué usted cree, como semillerista, que el gobierno no ha permitido que se introduzcan los eventos en algodón, por ejemplo? Y bueno, no solamente maleza, el picudo, el problema que tiene como cultivo el algodón, que es muy susceptible a todo lo que sea insecto. Y vuelvo a repetirle, Pablo, para mí es una decisión política. Es una decisión política porque no nos olvidemos que al mes que asumió el gobierno del Estado Plurinacional, delegó el decreto 4032. Entonces, y ya al derogar ese decreto que decía, palabras más, palabras menos, empiecen a hacer los estudios, los trabajos, los ensayos, mesas de trabajo, ya eso quedó todo en la nada, ¿no? Entonces, ahora de todos los sectores piden. Y yo estoy totalmente de acuerdo que pidan la biotecnología. Ahora, la biotecnología está en Bolivia. Está. Hace bastante tiempo. Está, hace 4 o 5 años, eso lo hemos conversado varias veces, ¿no, Luis? Con el tema de que están las variedades transgénicas, variedades que no están registradas. O sea, no está registrado el evento, pero tampoco está registrada la variedad o el híbrido. Entonces están usando variedades que más o menos se adaptan a nuestro ambiente. Pero la resistencia al glifosato, el RR, también hace bastante tiempo que lo usamos. Eso está del 2005. Claro, o sea, eso fue por un decreto que, bueno, ya era eminente por la superficie que había de variedades con resistencia al glifosato. Ahora, volvemos al tema. Está la biotecnología. Ahora, lo que no están son las variedades. Y nosotros los semilleros no podemos multiplicar esas variedades. Los dueños de eventos no están presentando su documentación y eso personalmente creo que no le interesa venir a Bolivia. Es importantísimo entonces diferenciar que cuando hablamos de variedades es una cosa y cuando hablamos de evento es otra. El evento tiene que colocarse sobre la variedad y son desarrollos diferentes. Claro, exactamente. La variedad como variedad es una creación fitogenética que ha sido hecha por una población o un cruzamiento de un híbrido. A ese híbrido o a esa variedad le ponen el evento que sea resistente a espodóptera, a cogollero,
también, como le decía hoy, a resistencia a herbicidas, como el glufosinato de amonio, que también no son eventos transgénicos, pero son otro tipo de resistencia o tolerancias que tienen las variedades. Que eso se podría también, se puede autorizar, pero el tema es que no vienen los dueños de los eventos. Entonces, ¿por qué no vienen los dueños de los eventos, don Pedro? Bueno, no vienen porque el uso de semilla legal es muy bajo, muy bajo. No hay una normativa, no hay una ley que los proteja. No hay una ley que lo proteja, no hay una ley que lo proteja, y cuando se pone a ver usted el récord de uso de semilla, en soya no llegamos al 20% de semilla certificada. ¿Qué quiere decir eso? En número, de 1.800.000 hectáreas que se siembran en soya en vez de verano e invierno, solamente 300.000 hectáreas con semilla certificada. El resto es semilla ilegal, de origen desconocido. Entonces no es negocio. Y todo empresario, cualquier empresa, hasta la ventita que vende 4 cositas en el barrio, va en busca de una utilidad. Entonces, estos son años que han trabajado los laboratorios para lograr estos eventos, y bueno, van a venir a Bolivia y en la primera le van a comprar, y en la segunda época ya no, porque ya le falsifican la variedad o el híbrido, ¿no? Y en este punto, ingeniero, es importante saber de que este proceso, el cual se trata de ya consolidar en nuestro medio, no es una cuestión instantánea, volviendo de nuevo a la temporalidad. Una vez aprobado el evento y aplicado a la variedad, se tiene que esperar un proceso, más o menos de cuánto estaríamos hablando en un promedio. Claro, una vez que ese comité de bioseguridad actúa, vamos a suponer, a favor, eso tendría que ir al Senado, porque no hay leyes que tendría que ir al Senado y elaborar una ley, o no sé si llegaría un decreto, desconozco eso. Pero después viene la otra parte, viene la parte del registro de la variedad que lleve ese evento. Entonces ahí ya empieza el INIAF a recibir las muestras, a ponerla en validación, la parte administrativa, la parte campo, y después de dos campañas tienen que, hay un comité que va a evaluar si esa variedad es homogénea, estable y puede y supera a las variedades actuales, aunque no sean transgénicas. Así que de eso van a pasar 2 campañas más. De ahí, el semillerista que tenga la variedad va a tener que empezar a producir. Y producir tiene 1 o 2 campañas más. Estamos hablando en soya, o en híbrido lo mismo. Claro. Tiene que producir semillas para dejar al mercado. Pero, don Pedro, usted me mostraba hace un momento información en Argentina donde se manejan variedades transgénicas con alta productividad, pero también se manejan variedades convencionales sin eventos transgénicos que también son altamente productivas. ¿Por qué es que se da esa figura en Argentina? No, se da en Argentina y se da en Brasil y se da en los países que están autorizados. Vuelvo al principio. La biotecnología no es sinónimo de rinde. No es sinónimo de rinde. Entonces, hay variedades que tienen solamente la resistencia al glifosato que superan a estas variedades que tienen las intactas. Lo mismo pasa en híbridos. Yo el otro día mostraba en un conversatorio, que eso que está en el marco del primer Congreso Internacional Agropecuario, donde las 10 primeras variedades de soya de Argentina, 5 son intactas y 5 son con RR. Solo con RR. Solo con RR. Y eso está totalmente en las páginas oficiales del INASE. Y bueno, no quiere decir que mañana salga una variedad con intacta y no la supere las variedades que tenemos actualmente, ¿no? Perdón, pero yéndonos un poquito más al cultivo del maíz, yo he tenido la oportunidad de conversar con varios maiceros.
Primero que las empresas que siempre han traído semillas de maíz ya no las están trayendo, porque sabemos de que los productores se las están ingeniando de una u otra forma para conseguir semillas transgénicas, que lo hemos conversado, se ofrecen hasta en las redes, se ofrecen por todos lados. Las semillas transgénicas aquí en Santa Cruz realmente es a vista y paciencia de todo el mundo. Pero estos productores, cuando yo he conversado con ellos, les digo, pues están comprando semillas transgénicas, están corriendo el riesgo de que les pueda tener algún tipo de multa o de problema con la propiedad. Y me dice, si no sembramos semillas transgénicas, no cosechamos, porque el cogollero, la chicharrita, no nos van a dejar cosechar. Y si tenemos una buena sequía, nosotros no vamos a poder tener grano. Entonces necesitamos este tipo de maíces para poder cosechar, porque el agricultor siembra para cosechar, don Pedro. Así es, Pablo. Hay muchos temas muchas afectaciones que está teniendo el cultivo del maíz. La chicharrita, el cogollero, que más con esta época de sequía son más visitadas en los cultivos. Ahora bien, el mercado local ofrece más de 15 variedades de híbrido de maíz convencional, ¿no es cierto? Y también le quiero dar otro dato. Con este tema de este abuso ilegal de los vetitos o del contrabando que hay, tres empresas semilleras han cerrado su programa de investigación. Que ya estaban generando semillas. Que ya estaban generando. Dos empresas que son socias de Asosemilla no llegan a vender 12.000, 15.000 bolsas o hectáreas de maíz para el mercado local, y subsisten porque ellos tienen un mercado de años del exterior. Envían a países limítrofes, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, hasta ahí exportaciones al África. Y esas empresas se mantienen porque el 90% de su producción lo exportan. Ahora, yo entiendo que el agricultor necesita tener híbridos con esta tecnología de intacta o transgénica, pero yo me hago una pregunta: ¿será que el agricultor, vamos a suponer que mañana se apruebe la transgénica, vengan las empresas y ofrezcan, ¿será que el agricultor boliviano va a pagar 250 o 280 dólares una bolsa de maíz que sirve para una hectárea? ¿Va a pagar 1.100, 1.200 dólares una tonelada de soya? Porque tiene que tener la captura de valor el semillero o el hay un royalty que se cobra. Claro, o sea, en el maíz ya viene. Puesto en la bolsa. Ahora, en la soya tendría que tener agentes de retención, que son las aceiteras, donde compran la soya y ahí verifican si es transgénica o no es transgénica. En Argentina eso falló, donde hay más controles. Se retenía un porcentaje de la producción para entregárselo a la empresa investigadora, claro, que desarrolló el evento. Un productor argentino iba a sembrar una variedad intacta y le tiene que pagar la licencia al inventor de esa. Entonces, un royalty. Un royalty. Es algo así como un royalty. Usted está usando la tecnología de ellos. Una resistencia al insectos, al BT. Entonces, había dos tipos de cerrar el negocio. Si usted la declaraba antes, le decía, en este caso a Monsanto, yo voy a sembrar 100 hectáreas, son 300 toneladas, Monsanto le cobraba, tengo entendido, 7 dólares por tonelada que ingrese a la industria. Entonces esa semilla ingresaba a la industria, eran 300 toneladas por 7 dólares, 2.100 dólares. Declarada. Ahora, si usted no la declaraba y llegaba al acopiador,
proveedor verificaba, ya tenían que pagarle 15. Ahora, ¿quién se lo retenía? Era el acopiador. ¿Por qué nos cuenta de que esto falló en la Argentina? Porque también hay uso ilegal. Esconde el agricultor. Va escondiendo. Y eso es como, discúlpenme el ejemplo que doy, es como darse un balazo en el pie, porque ¿qué necesita hoy el agricultor? Que vayan renovando la genética. Innovación, claro. Innovación. Que haya nuevas variedades que bueno, con esta variedad que yo elijo me está dando 3 toneladas y seguramente va a venir otra que me va a dar 300. Y después dentro de 4 o 5 años va a haber otra que me va a dar mejor. O que va a ser más precoz, que va a ser indeterminada, o que va a ser un híbrido más tolerante a la sequía. Y hay hoy en las nuevas creaciones que hay en híbrido de maíz, hay varias empresas, por ejemplo, Stine de Estados Unidos, que está acá en la parte de Sudamérica también, en Argentina, Uruguay, Paraguay, y está Bayer a poco de sacar todos los maíces enanos. O sea, ¿qué le hacen? En los cruzamientos, en el desarrollo genético, van achicándole el nudo, entre nudo y nudo. Se hace más corto y se hace más bajo, pero sin bajar la producción. Van a bajar el tema del tallo, de las hojas, y se va a enfocar más en la producción del grano. Y se va a enfocar más en la producción de grano. Entonces van a gastar menos agua, claro, menos nutrientes, todo va a ir a la espiga. Claro. Entonces, tener esos maíces acá. Innovación total. Innovación total, porque sabemos que las condiciones de este cambio climático cada vez afectan más a la y tenemos que hacernos más eficientes, pues, ¿no? Claro. Exactamente. Y hablando, ingeniero, sobre eficiencia, ¿cómo lectura justamente la reciente presentación que hizo la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Gabriel René Moreno con respecto a sugerencias de empleo en el caso de la soya con la HB4 y con Intacta, y en el caso del maíz y del algodón con un apilado de RR más BT en términos prácticos, y en el maíz ¿cómo funcionaría esto a nivel de precios, costos operativos y demás para el productor? Bueno, la presentación del ingeniero Llano fue muy importante, había mucha información que el que no está en el tema se da cuenta de que eso es totalmente viable. Simplemente hay algunas cositas que habría que tener más información, pero tengo entendido que solamente ahora quieren trabajar sobre soya con destino al biocombustible. Entonces, maíz no va, algodón no quiere, trigo tampoco. Entonces, no achicamos más. Pero si hablamos de cuidar los suelos, tenemos que hablar de rotación de cultivo. Tenemos que hablar de rotación de cultivo, pero también por otro lado el gobierno dice, queremos más exportaciones para que traigan dólares, pero me limita a producir, me limita a sacar más producción en el mismo espacio. En contrasentido. No tiene sentido, claro. Me dice, exportemos más, exportemos, liberemos las exportaciones, démosle la garantía que el sector ganadero, el sector pollero tenga su maíz, su sorgo, y lo que sobra se exporta. Porque no necesitamos exportar tan lejos. Tenemos los vecinos, Perú, Ecuador, Colombia, que nos compra todo. Pero bueno, estamos limitados a eso, ¿no? Así que... La posición específica, don Pedro, de Asosemillas, de ustedes como productores de semillas, respecto a la incorporación de eventos de biotecnología a la producción de granos del país, ¿cuál es, don Pedro? Bueno, al principio le dije, nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo lo que es biotecnología, y que todos estos eventos, como las variedades que van a estar, que se encuadre bien dentro de las normas de certificación de semilla, porque si van a probar
para hacer algo rápido, todo el sector que tuvimos que pasar los distintos pasos, no estaríamos en la misma, o no estuvimos en la misma situación. Así que nosotros seguimos trabajando, no al ritmo que veníamos hace 7, 8 años, porque lamentablemente producimos más de lo que sabemos que vamos a vender. No desabastecimos en estos 15 años de semilla al sector, especialmente en los últimos 10 años. Definitivamente es importante también fortalecer el servicio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, que es el INIAF, para poder tener un control real de todo este tipo de producción de semillas, ¿no? Bueno, ese es otro tema, Pablo. Usted también me hace preguntas que tengo que responder y no me pone incómodo, porque es la realidad. Hoy el INIAF, no sé si trabajará, el INIAF Semilla estoy hablando, ¿no? Que según dicen es el departamento o el sector que más factura dentro de lo que es el INIAF Semilla. Pero hay discontinuidad de contratos. Hace 60 días estuvieron 21 días sin servicio. Y dice, sin servicio, ¿y cuáles son los servicios? Había exportaciones listas para salir y no había quien firmara los certificados. Wow. Había cosecha de campo semillero y no había quien nos dé los cupones, como dice las normas, que tiene que llevar el camión a la planta. Entonces, hoy sigue igual. Y aprovecho porque nosotros como Asosemillas ya hemos enviado 2 cartas al director ejecutivo y no tenemos respuesta. O sea, le escribimos y no sé por qué no se acercan a Santa Cruz o vamos a La Paz y que nos cuente cuál es la situación del INIAF, porque es una institución que totalmente nosotros dependemos de ella para certificar, fiscalizar, producir. Y estamos hablando de que los productores dependen de la semilla certificada para poder sembrar, poder alimentar al pueblo y poder exportar los excedentes. O sea, definitivamente una institución que es indispensable que pueda estar funcionando. Ustedes saben la sequía que hubo en el verano, la sequía que está habiendo en invierno, se han perdido muchos campos semilleros en verano, las últimas cosechas con mucha lluvia, y haciendo un relevamiento entre los socios de Asosemillas, estamos sembrando un 30, un 40% más de lo habitual. Y estamos sembrando hasta hoy semilla para poder abastecer a ese agricultor. Entonces el esfuerzo lo estamos haciendo. Sabemos que vamos a tener menos rinde en esta época, porque lo ideal sería haberlo sembrado en junio, julio, las precoces. Estoy hablando de variedades de soya, ¿no? Así que nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Ahora vamos a ver cómo nos responde el agricultor en esta próxima campaña de invierno, si va a elegir nuestras variedades o va a buscar otra opción. Luis, mucho para hablar realmente. Bastante tela que cortar. De este tema es muy apasionante porque nosotros entendemos de que si no hay producción en nuestro país, tenemos toda una cadena productiva donde todos nosotros estamos de una forma u otra, somos parte de uno de los eslabones. Gracias, don Pedrito, gracias, Lucho, por acompañarnos. Realmente una conversación bastante explícita, bastante didáctica, para que nosotros podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de biotecnología. Así es. Un tema, como dijimos, bastante apasionante, bastante en boga en estos momentos y también con bastantes interrogantes, desgraciadamente, que necesita un abordaje mayor y necesita la participación de justamente un elemento esencial, que es la voz embargada del productor, que desgraciadamente sigue y al parecer seguirá por un tiempo indeterminado así, ¿no? No, Pedro, de repente, sus palabras finales para cerrar esta entrevista, quizás
con todo ese bagaje de experiencia que tiene don Pedro Pellegrino, no solamente aquí en Bolivia, sino trabajando afuera del país en empresas transnacionales, de repente sus palabras, su consejo para todas esas autoridades que rigen los destinos de la producción de alimentos de este país. Y básicamente hablamos de la semilla, que es el principal insumo. Bueno, si usted me pide una síntesis de lo que yo pienso, yo diría que las personas que son responsables del sector y de tomar decisiones a nivel de gobierno y tienen la responsabilidad de que el sector haya una seguridad de producción, una seguridad de que lo que necesita el país, que lo que se saca del campo vaya a los distintos a las distintas producciones de carne, de huevo, de leche, tengan un poquito más de apertura. O sea, tenemos un país muy rico, no hay muchos países que puedan hacer 2 cosechas al año, y en algunos a veces, si llueve un poquito más, hasta 3, y se puede hacer mucho. Entonces no está eso muy, no podemos entrar en ese engranaje de que ellos entiendan de que esto es a nivel país, que tenemos que producir cada uno en su lugar, nosotros en la parte de producción, en abastecimiento de semillas, el agricultor tendrá que mejorar sus producciones, aplicar nuevas tecnologías, aplicar riego, hacer rotaciones, como decía hoy. Así que, bueno, nosotros de Asosemilla estamos siempre, o tratamos siempre de poder abastecer al sector semillerista, ese sector agrícola que siempre está con la semilla certificada. Así que, desde nuestra parte, yo le agradezco, Luis, Pablo, por este espacio del Foro Agropecuario. Espero esto que haya servido, por lo menos para ilustrar un poquito más y no solamente la promoción, que la biotecnología es buena. La biotecnología es buena, pero también hay que darle también información al agricultor, porque también hay que saberla manejar. Luchito, ha sido un primer programa, de repente hablando de biotecnología, van a venir muchos, y muchísimas gracias, don Pedro, por habernos acompañado. Gracias. Gracias, don Pedro. Las gracias correspondientes. Gracias, Luis. Señores, con nosotros será hasta una próxima oportunidad aquí en un podcast más de El Foro Agropecuario, donde se habla de la coyuntura y la problemática de nuestro sector.